Hola a todos y todas. ¿Sí se me está escuchando bien? Bien, perfecto. Entonces sean oficialmente bienvenidos al módulo 1 del Diplomado en Gestión y Administración de Proyectos. Mi nombre es Verónica Chávez y yo seré su anfitriona en este diplomado. Antes de seguir, me encantaría conocerlos un poquito más. Cuéntenme en el chat, ¿desde qué país o ciudad se están conectando hoy? Vamos, escriban su país o coloquen su bandera. Ah, veo Ecuador. Bienvenidos. También veo Colombia, qué gusto tenerlos. Por ahí aparece Perú, Argentina, Bolivia y México también presente. Qué lindo ver esta comunidad tan diversa reunida aquí. ¡Wow! Incluso veo un colega ecuatoriano que se conecta desde España. ¡Qué maravilla! Qué lindo ver esta comunidad tan diversa y entusiasta reunida hoy. Antes de comenzar, quiero mencionarles algo muy importante. Si en algún momento se desconectan o salen de la sesión, no se preocupen. Pueden volver a ingresar fácilmente desde el chat donde recibieron el enlace, simplemente haciendo clic nuevamente en el mismo link. Así podrán retomar la clase sin perderse ningún detalle. Cuéntenme algo más. ¿Quiénes de ustedes ya han participado en la gestión de algún proyecto? Puede ser un proyecto en su trabajo, un proyecto social, un proyecto de mejora interna, un proyecto tecnológico, educativo o incluso un proyecto personal que hayan organizado con cierta planificación. Si ya tienen esa experiencia, escríbanlo en el chat. Vamos, participando. Ya hay respuestas. Veo a muchas personas con experiencia previa en proyectos sociales y en proyectos organizacionales, sobre todo. Eso es bueno. Y también muchos están empezando, lo cual es genial, porque este diplomado los va a ayudar a dar el paso que necesitan para empezar a gestionar proyectos con una estructura más clara. Vamos a aprender todos juntos hoy. Ahora, les comparto algunos detalles importantes para que los tengan en cuenta. Durante estos días, van a descubrir cómo planificar, organizar y gestionar proyectos de distinto tipo. Tendremos espacios para comentar, hacer preguntas y compartir ideas. Así que no duden en escribir en el chat cada vez que quieran participar o compartir una opinión. Nos encanta que esta sea una sesión activa y participativa, no solo una clase. Como pueden ver en la pantalla, estos son los módulos que se desarrollarán. Aquí vemos el módulo 1. Estrategias para la gestión moderna de proyectos, que es el módulo que desarrollaremos hoy. El módulo 2. Planificación y organización efectiva de proyectos. Módulo 3. Implementación de metodologías ágiles en la gestión de proyectos. Y el módulo 4. Gestión del cambio y cierre estratégico de proyectos. Vamos a desarrollar cada módulo con el pasar de los días. Y ya se está conectando el profesor. Así que algo muy importante. Recuerden que al finalizar deberán marcar la asistencia a la clase. Esto es muy importante. Así que no se desconecten. También, les comento, habrá una pequeña tarea relacionada con la gestión de proyectos que se revisará en el módulo 2 y preguntas durante la clase, así que estén atentos. Ya se conectó el profesor José Liñán, quien será el encargado de llevar la clase. Así que démosle la bienvenida al profesor con aplausos en el chat. Me alegra que estén participando. Una vez más, les recuerdo que deben estar presentes hasta el final para llenar su asistencia. Asimismo, se toma nota de las respuestas a las preguntas durante la clase. Así que manténganse atentos y, como recomendación, asegúrense de tener algún cuaderno o dispositivo de apuntes a la mano. Y con eso, una vez más, les doy la bienvenida al Diplomado en Gestión y Administración de Proyectos. Prepárense para aprender, participen y disfruten juntos de esta gran experiencia. Ahora sí, ya el profesor está listo para empezar. Los dejo con el profesor y nos encontramos conmigo al final para ayudarlos con su asistencia. Adelante, profesor. Hola a todos, ¿se escucha? Bien, perfecto. Primero, muchas gracias, Verónica. Y un saludo muy especial para todos los que están conectados hoy desde distintos países. Qué gusto ver esta comunidad tan diversa. Y bueno, me presento, mi nombre es José Liñán y tengo el gusto de acompañarlos en este Diplomado en Gestión y Administración de Proyectos.
He tenido la oportunidad de participar en distintos tipos de proyectos, desde iniciativas internas, en organizaciones, hasta proyectos de transformación y mejora de procesos. Y hoy mi objetivo es que, a partir de lo que conversemos y trabajemos juntos, ustedes puedan gestionar sus proyectos de una manera más clara, organizada y alineada a los resultados que quieren lograr. Antes de arrancar con el contenido, me gustaría saber qué noción tenemos sobre la gestión de proyectos, así que escriban en el chat. ¿Con qué palabra describirían lo que significa para ustedes gestionar un proyecto? A ver, ahí espero sus respuestas. Escriban en el chat, colegas. Ya veo, por ahí alguien dice organización. Y sí, gestionar un proyecto tiene mucho que ver con organizar tareas, tiempos y recursos para que todo avance de manera coherente. Veo también que dicen responsabilidad. Muy cierto. Cuando asumimos un proyecto, nos hacemos responsables de que las cosas ocurran, de dar seguimiento, de tomar decisiones. Por allí aparecen palabras como planificación, coordinación, reto, logro, trabajo en equipo. Muy bien, muy buenas respuestas. Eso demuestra que estamos en el lugar correcto, porque justamente de eso se trata la gestión de proyectos, de planificar, coordinar personas y recursos y conducir el trabajo hacia un resultado concreto. Bien, a ver, empecemos. El módulo de hoy se llama Estrategias para la gestión moderna de proyectos. Les hago una pregunta rápida nada más. ¿Qué creen que marca la diferencia entre un proyecto bien gestionado y uno que termina siendo un caos total? A ver, interactuemos. ¿Qué creen que marca la diferencia entre un proyecto bien gestionado y uno que termina siendo un caos total? Ahí nos dicen claridad de objetivos. Muy bien, cuando el equipo sabe exactamente qué se quiere lograr, es mucho más fácil alinear esfuerzos. También veo que mencionan planificación y comunicación con el equipo. Totalmente de acuerdo. Si no hay una buena planificación y si no se comunica a tiempo lo que hay que hacer, el proyecto se desordena muy rápido. Por aquí alguien comenta seguimiento y control. Y es clave. No basta con planear, hay que darle seguimiento, revisar avances, ajustar cuando sea necesario. En resumen, objetivos claros, buena planificación, liderazgo y comunicación son factores que marcan la diferencia entre un proyecto exitoso y uno que se convierte en caos. Ahora, para que no nos perdamos en todo lo que aprenderemos el día de hoy, les cuento que dentro de este módulo contamos con diferentes temas. Estaré haciendo preguntas al finalizar cada tema para que ustedes puedan evaluar cuánto están aprendiendo y así yo también pueda evaluar su progreso y su aprendizaje. Bien, empecemos desde lo esencial. Todos nosotros en algún momento hemos dicho, estoy trabajando en un proyecto, este es nuestro próximo proyecto o incluso tengo varios proyectos personales. Pero, si somos honestos, muchas veces usamos la palabra proyecto de forma genérica, sin detenernos a pensar qué significa realmente en el ámbito profesional. En la gestión formal de proyectos, un proyecto se define como un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Parece simple, pero esta definición contiene tres elementos clave que tenemos que comprender a fondo. Temporalidad, unicidad y propósito. Primero, hablemos de temporalidad. Un proyecto tiene una duración limitada, tiene un inicio y un fin claros. No puede ser para siempre, y si lo es, entonces no es un proyecto, es otra cosa. Desde el momento en que surge la idea hasta que se entrega el resultado o se logra el objetivo, el proyecto tiene una vida útil. Esa duración puede ser de semanas, meses o años, pero siempre debe tener límites definidos en el tiempo. Segundo, la unicidad del resultado. Un proyecto busca entregar algo que no existía antes en esa forma exacta. Puede ser una aplicación, una carretera, una estrategia, un evento, una capacitación, una política pública o un producto. Pero lo importante es que es único, al menos dentro del contexto en el que se ejecuta. Y tercero, está el propósito claro. Un proyecto no es un conjunto de actividades sin sentido, tiene una razón de ser, un objetivo que justifica la inversión de tiempo, dinero, talento y esfuerzo. Su existencia está orientada a resolver un problema, generar valor o producir un cambio. Vamos a ilustrarlo con un ejemplo. Imaginemos que un municipio decide construir una planta de tratamiento de aguas residuales. Para ello necesita estudios técnicos, financiamiento, permisos, licitaciones, supervisión y finalmente la construcción y puesta en marcha.
Ese conjunto de actividades, con una meta clara, un presupuesto, un plazo y un equipo asignado, constituye un proyecto. Ahora bien, una vez que esa planta ya está funcionando, alguien debe operar los equipos todos los días, medir los niveles, mantener la maquinaria, llevar registros. Eso ya no es parte del proyecto, eso es una operación. Y aquí llegamos a la gran pregunta complementaria. ¿Cómo distinguimos un proyecto de una operación? La confusión entre estos dos conceptos es más común de lo que pensamos. De hecho, muchas organizaciones tratan actividades operativas como si fueran proyectos, y viceversa. El resultado, pérdida de tiempo, mal uso de recursos, frustración en los equipos y muchas veces fracaso. Veamos algunos criterios que nos ayudan a diferenciarlos, sin necesidad de cuadros ni tecnicismos. Duración. Los proyectos tienen un inicio y un final. Las operaciones son continuas, abiertas, no tienen fecha de término. Objetivo. El proyecto entrega algo nuevo. La operación busca mantener algo que ya existe funcionando correctamente. Frecuencia. El proyecto ocurre una sola vez, o no de forma repetitiva. Las operaciones se repiten, son cíclicas o regulares. Cambio versus estabilidad. El proyecto implica transformación, innovación, desarrollo. La operación busca eficiencia, continuidad y estabilidad. Estructura organizativa. Los proyectos suelen tener equipos temporales o dedicados exclusivamente por un periodo. Las operaciones son parte de la estructura permanente. Y ahora les pregunto, de manera informal, ¿han estado alguna vez en una organización donde se arranca un proyecto pero no tiene fecha de cierre? ¿O donde lo que se llama proyecto es simplemente hacer lo mismo de siempre con un nombre nuevo? Piénsenlo un segundo. Los leo en el chat. A ver, veamos lo que comentan. Por aquí Ana López dice, sí, proyectos eternos que nadie sabe cuándo acaban. Muy bien, Ana, eso pasa muchísimo. Y Carlos Medina comenta, sí, le ponen nombre de proyecto a lo mismo de siempre. Exactamente, Carlos. Este error es muy común y es el primero que debemos corregir si queremos gestionar con estrategia. Saber si estamos frente a un proyecto o una operación es la primera gran decisión que se debe tomar, porque de esa decisión dependerá qué metodología usamos, cómo asignamos al equipo, qué cronograma trazamos, cómo medimos los avances y cómo gestionamos los riesgos. Vamos ahora con un par de ejemplos más para fijar bien la idea. Diseñar e implementar un nuevo sistema informático de gestión educativa. Eso es un proyecto. Tiene etapas, entregables, y terminará cuando el sistema esté funcionando. Usar ese sistema todos los días para registrar notas, emitir boletas y hacer reportes, eso es una operación. Ya no estamos creando nada nuevo, estamos usando lo que ya existe. Otro ejemplo. Organizar un foro internacional de innovación educativa. ¿Eso es un proyecto? Atender llamadas y correos de estudiantes todos los días como parte del área de atención al usuario. Eso es una operación. Entonces, para que quede claro, un proyecto es cambio, es transformación, es propósito con plazo. Una operación es permanencia, es mantenimiento, es rutina con eficiencia. Y con esto en mente, vamos a hacer una pequeña pausa para comprobar que el concepto quedó claro. Voy a leer una pregunta y les daré 4 opciones. Tendrán 10 segundos para responder. Por favor, respondan en el chat con la letra de la opción que crean correcta. ¿Cuál de estas actividades representa mejor un proyecto? A. Atender llamadas de clientes todos los días. B. Procesar la nómina mensual de los empleados. C. Desarrollar un nuevo sistema virtual de atención al cliente. D. Realizar el inventario semanal de productos. Tómense unos segundos. Y la respuesta correcta es la opción C. Desarrollar un nuevo sistema virtual de atención al cliente. ¿Por qué? Porque es algo nuevo, tiene una planificación específica, un equipo involucrado, una duración limitada y un resultado único. Todo lo demás. Atender llamadas, procesar sueldos, hacer inventario son actividades que se repiten constantemente. Son parte de las operaciones normales de una organización. Y ya que entendimos qué es un proyecto y qué no lo es, creo que la siguiente pregunta que todos deberíamos hacernos es, ¿cómo vive un proyecto? Es decir, ¿cuáles son sus etapas desde que nace hasta que termina? ¿Cómo se organiza ese recorrido? Los leo en el chat.
A ver, veamos lo que comentan. Por aquí Luis Herrera dice, primero se define, luego se planifica, se ejecuta y al final se cierra. Muy bien, Luis, ya estás adelantando varias de las etapas clave. Y Patricia Gómez comenta, para mí empieza con una idea, después se organiza y luego se va controlando hasta que termina. Exactamente, Patricia. Ahí aparece la idea de inicio, organización y control del proyecto. Vamos a pasar al segundo tema, el ciclo de vida de un proyecto. Para comenzar, quiero que imaginen un proyecto como si fuera una persona. Sí, una persona. Tiene un nacimiento, una infancia, un desarrollo, una etapa adulta y sí, también un cierre, un final. Nadie nace sabiendo caminar, ni hablar, ni mucho menos dirigir una empresa. Lo mismo pasa con un proyecto. No arranca hecho, va creciendo, evolucionando, cambiando. Por eso hablamos del ciclo de vida. Porque un proyecto nace con una idea, se planifica, se ejecuta, se controla y al final se cierra formalmente. Ahora bien, aunque existen distintos enfoques, y hay proyectos que se gestionan con metodologías ágiles, otros con métodos más tradicionales, e incluso modelos híbridos, la mayoría coincide en que todo proyecto pasa por 5 fases principales. Estas fases son como escalones. Cada una prepara el terreno para la siguiente. Antes de seguir, cuéntenme en el chat. ¿En qué fase sienten que se complica más un proyecto? ¿En el inicio, en la planificación, en la ejecución, en el monitoreo o en el cierre? Los leo en el chat. A ver, veamos lo que comentan. Por aquí Ricardo Salazar dice, en la ejecución, porque allí se ve si todo lo que planificamos realmente funciona. Muy bien, Ricardo, es cierto. En esa fase salen a la luz muchos retos. Y Elena Vargas comenta, en la planificación, porque si no se hace bien, después, todo se desordena. Exactamente, Elena. Una planificación débil suele traer muchos problemas más adelante. Y no importa si estás construyendo un puente, diseñando un programa educativo o lanzando una campaña digital, estas fases se repiten. Vamos a verlas una por una y les invito a imaginar un ejemplo que les sea cercano mientras las explico. Fase 1. Inicio. Aquí es donde todo comienza. En esta fase, lo primero es tener claridad de qué se quiere lograr. A veces es solo una idea vaga. Necesitamos mejorar esto. Tenemos que resolver este problema. Tenemos una oportunidad. Esa idea debe convertirse en algo concreto. Se identifican los objetivos generales, los primeros requisitos del proyecto. Se empieza a definir quiénes estarán involucrados. Y, esto es clave C, evalúa si el proyecto es viable. Muchas veces, en esta etapa se redacta un documento de inicio o una propuesta preliminar, donde se presenta el proyecto ante quienes deben aprobarlo. Aquí también se responde a una gran pregunta. ¿Vale la pena invertir tiempo, dinero y esfuerzo en esto? Si la respuesta es sí, se pasa aquí a la siguiente fase. Fase 2, planificación. Y aquí es donde las cosas se ponen serias. Porque soñar es fácil, pero planificar bien un proyecto es una habilidad estratégica. En esta etapa se define con precisión el alcance del proyecto. ¿Qué se va a hacer y qué no se va a hacer? Se establece el cronograma, fechas, secuencia de actividades, plazos. Se hace un presupuesto, cuánto costará y en qué se gastará. Se asignan recursos, humanos, técnicos, logísticos. Además, se identifican riesgos. Se piensa en lo que podría salir mal, porque si no prevemos los riesgos, lo más probable es que aparezcan y nos tomen por sorpresa. Esta fase es como diseñar un mapa antes de empezar el viaje. No garantiza que todo saldrá perfecto, pero al menos sabremos hacia dónde vamos, por qué camino, con qué recursos y en cuánto tiempo. Una mala planificación es la receta perfecta para el caos. Y lo peor es que muchas veces se quiere saltar esta fase porque hay apuro, ya se sabe lo que hay que hacer, no hay tiempo. Pero ¿cuánto tiempo se pierde después corrigiendo errores? ¿Cuántos proyectos se desmoronan por falta de un buen plan inicial? Fase 3. Ejecución. Ahora sí, manos a la obra. Esta fase es la más visible. Es cuando realmente se construye, se produce, se desarrolla. Es cuando los equipos trabajan, se reúnen, entregan avances, se generan productos o servicios. Aquí es donde el proyecto empieza a tomar forma real. Pero ojo, ejecutar no es simplemente hacer cosas. La ejecución debe seguir el plan trazado, respetar los tiempos, presupuestos y calidad definida. Y por supuesto, deben mantenerse alineados con los objetivos originales.
Porque muchas veces, en medio de la ejecución, aparecen nuevas ideas, se intenta hacer más de lo previsto, y eso puede llevarnos al famoso fenómeno del scope creep, que ocurre cuando el proyecto se va desviando del alcance acordado. Entonces, ejecutar sí, pero con foco, con control, con propósito. Fase 4. Monitoreo y control. Esta fase no es después de la ejecución, a decir verdad, ocurre al mismo tiempo. Mientras ejecutamos, debemos medir, comparar, ajustar. Es como conducir un auto. No basta con avanzar, hay que mirar el tablero. Ver la velocidad, el nivel de combustible, la temperatura. Y si algo está fuera de lo normal, corregir. En los proyectos pasa igual. Monitorear es hacer seguimiento. Controlar es tomar decisiones a partir de lo que estamos viendo. Se revisa si el cronograma se está cumpliendo. Si los gastos están dentro del presupuesto. Si los entregables cumplen con el estándar de calidad. Si el equipo está respondiendo adecuadamente. Y si algo se desvía, se ajusta. Porque un buen proyecto no es el que nunca se desvía, sino el que detecta a tiempo y corrige con inteligencia. Fase 5. Cierre. Todo proyecto debe tener un cierre, formal. No es simplemente terminar la tarea y ya. Cerrar un proyecto significa evaluar lo logrado, documentar lo aprendido, entregar los productos finales, liberar recursos y, muy importante, reconocer al equipo. También es el momento de analizar qué hicimos bien, qué errores no debemos repetir, qué recomendaciones dejamos para el futuro. El cierre es una etapa que muchas organizaciones olvidan. Se termina un proyecto y se pasa al siguiente como si nada. Pero eso es como correr una maratón y no parar a tomar aire. El cierre es necesario para cerrar ciclos, para aprender, para crecer. Y sí, también para celebrar. Porque un proyecto bien cerrado, bien entregado y bien aprovechado es un logro que merece ser reconocido. Hasta aquí entonces el ciclo de vida del proyecto. Como ven, no es solo hacer, es pensar, preparar, ejecutar, revisar y cerrar. Y todo eso requiere método, orden y, sobre todo, conciencia de lo que está pasando en cada etapa. Ahora que ya tenemos claro el ciclo de vida de un proyecto, vamos con la pregunta para reforzar lo aprendido. ¿En qué fase del proyecto se define el alcance, se estiman los costos y se identifican los riesgos? A. Ejecución. B. Planificación. C. Monitoreo. D. Cierre. Tómate unos segundos para pensarlo. Y en este caso, la opción correcta es la B. Planificación. Es en esa etapa donde se define con claridad qué se va a hacer, cuánto va a costar, qué recursos se necesitarán y qué problemas podrían surgir en el camino. La planificación es la base que le da forma y estructura al proyecto. Ahora que ya sabemos cómo vive un proyecto, desde que nace hasta que se cierra, el siguiente paso lógico es preguntarnos, ¿qué tipos de proyectos existen? ¿Todos se gestionan igual? Escriban en el chat uno o dos ejemplos de tipos de proyectos que conozcan o en los que hayan participado. Los leo en el chat. A ver, veamos lo que comentan. Por aquí Sofía Delgado escribe, proyecto social en comunidades rurales. Muy bien, Sofía, ese es un excelente ejemplo de proyecto con enfoque social. Y Andrés Muñoz pone, proyecto tecnológico de implementación de un sistema. Perfecto, Andrés, muy típico en organizaciones que están modernizando sus procesos. También veo que mencionan proyectos educativos, proyectos de construcción, proyectos de mejora interna. Como pueden notar, hay muchos tipos de proyectos, con contextos y necesidades distintas, y justamente por eso no todos se gestionan de la misma manera. De eso vamos a hablar en este tercer tema. Los tipos de proyectos y sus contextos. Ya hemos definido qué es un proyecto, entendimos su diferencia con las operaciones del día a día, y además recorrimos las etapas principales de su ciclo de vida, desde que nace hasta que se cierra. Y ahora llega un punto muy interesante, porque una cosa es saber cómo funciona un proyecto y otra, muy distinta, es entender en qué terreno se está desarrollando. Es decir, ¿qué tipo de proyecto estoy gestionando? ¿Qué características tiene según su propósito, su contexto, su impacto? Eso es lo que vamos a tratar en este tema. Los tipos de proyectos. Les hago una pregunta. ¿Es igual gestionar un proyecto tecnológico en una startup que un proyecto social en una comunidad rural? Piénsenlo un momento y escríbanme en el chat.
A ver, veamos lo que comentan. Por aquí Andrea Paredes dice, yo pienso que es diferente porque en un proyecto social hay que adaptarse mucho más a la realidad de la comunidad y a su ritmo. Muy bien, Andrea. Excelente punto. El contexto y el ritmo de trabajo cambian muchísimo. Y Juan Carlos Romero comenta, para mí no se gestionan igual porque en un startup se busca rapidez y resultados de negocio, mientras que en un proyecto social importa más el impacto en las personas. Exactamente, Juan Carlos, muy buena observación. Las prioridades y el foco del proyecto son distintos. Y por eso es tan importante saber clasificar los proyectos, no como un ejercicio académico, sino como una herramienta para adaptar nuestras estrategias. Entonces, ¿cómo podemos clasificar un proyecto? Hay muchas formas. Podemos clasificarlos por su tamaño, por su duración, por su alcance geográfico, por su complejidad, por su fuente de financiamiento, pero hoy vamos a enfocarnos en algo más práctico. Clasificarlos según su naturaleza y su propósito. Vamos a hablar de 5 tipos generales, que se presentan con frecuencia en distintos sectores y que ustedes probablemente ya han vivido o están por vivir. 1. Proyectos sociales. Son aquellos que tienen como objetivo generar impacto positivo en comunidades, grupos vulnerables o causas sociales. No se miden solo por rentabilidad, sino por el cambio que generan: inclusión, desarrollo humano, acceso a servicios, reducción de desigualdades. Ejemplos típicos: programas de alfabetización, proyectos de vivienda social, campañas de salud comunitaria, reforestación en zonas rurales. Este tipo de proyectos suele involucrar a organizaciones públicas, ONGs, voluntarios, cooperación internacional. Tienen un fuerte componente humano, cultural y ético. Y uno de sus desafíos más grandes es medir su impacto, ya que los resultados no siempre se ven de forma inmediata o en cifras financieras. 2. Proyectos empresariales o comerciales. Estos proyectos están diseñados para generar valor económico, competitividad o eficiencia dentro de una organización. Aquí sí se busca retorno de inversión, crecimiento de mercado, optimización de procesos, posicionamiento estratégico. Ejemplos: lanzamiento de un nuevo producto, expansión de una sucursal, fusión de dos empresas, mejora de procesos internos. Normalmente estos proyectos tienen plazos más rígidos, presupuestos controlados y un enfoque muy centrado en resultados medibles. Además, la comunicación con los stakeholders es constante y debe alinearse con los intereses del negocio. 3. Proyectos tecnológicos. Son aquellos enfocados en el desarrollo, implementación o mejora de soluciones tecnológicas. Hoy en día, estos son cada vez más comunes, ya que la tecnología atraviesa todos los sectores. Ejemplos: desarrollo de software o aplicaciones móviles, implementación de sistemas de gestión ERP, automatización de procesos industriales, ciberseguridad e infraestructura digital. Estos proyectos suelen tener altos niveles de innovación, equipos técnicos especializados y una velocidad de cambio constante. Uno de sus grandes desafíos es la gestión de requerimientos, ya que suelen cambiar mucho durante la ejecución. También es común que se gestionen con metodologías ágiles como Scrum o Kanban, por su flexibilidad. 4. Proyectos educativos y culturales. Su propósito es promover el acceso al conocimiento, la preservación del patrimonio o el desarrollo intelectual. Pueden ser impulsados por instituciones públicas, privadas o mixtas. Ejemplos: creación de una plataforma de aprendizaje virtual, organización de una feria cultural, producción de materiales didácticos para zonas rurales, programas de capacitación para docentes. Estos proyectos tienen un fuerte componente pedagógico y social, y muchas veces enfrentan limitaciones presupuestarias o logísticas. Pero también tienen un impacto duradero en la calidad de vida de las personas y en el desarrollo cultural de una región. 5. Proyectos gubernamentales o públicos. Son aquellos que gestiona el Estado o alguna de sus entidades, y cuyo fin es el bien común o el cumplimiento de políticas públicas. Ejemplos: construcción de hospitales, carreteras, escuelas, programas nacionales de vacunación, digitalización de servicios públicos, planes de emergencia o seguridad ciudadana. Estos proyectos tienen características particulares. Muchos actores involucrados, alto nivel de fiscalización, presupuestos públicos, requisitos legales estrictos, alto impacto político y mediático. Gestionarlos requiere equilibrio entre lo técnico y lo institucional. Como pueden ver, cada tipo de proyecto tiene un contexto, unos objetivos y unos desafíos distintos. Y conocer estas diferencias nos permite ser más conscientes al planificar, al comunicar, al liderar.
Porque si trato un proyecto social como si fuera uno tecnológico, probablemente no funcione. Si aplico herramientas empresariales en una comunidad que tiene otros ritmos y otras prioridades, voy a tener resistencia. Y si gestiono un proyecto público sin considerar las normas y los procesos del Estado, es probable que termine mal. Entonces, para recapitular, no existe una sola forma de hacer proyectos. Existe la mejor forma para el tipo de proyecto que estoy enfrentando. Y esa capacidad de adaptarse, de leer el contexto, de aplicar con criterio, es lo que diferencia a un buen gestor de proyectos. Y ahora, vamos con la pregunta. ¿Cuál de los siguientes ejemplos corresponde a un proyecto social? A. Automatizar el proceso de facturación de una empresa. B. Diseñar una app de compras para una cadena de supermercados. C. Implementar un programa de alfabetización en zonas rurales. D. Crear una plataforma de e-learning para una universidad privada. Tómense un momento para pensarlo. Y la respuesta correcta es la opción C. Implementar un programa de alfabetización en zonas rurales. Porque ese proyecto tiene un enfoque social, busca mejorar la vida de personas vulnerables, y su impacto no es económico, sino humano y comunitario. Vamos ahora con el tema 4. Enfoques de gestión, tradicional, ágil e híbrido. ¿Cómo gestionamos un proyecto de manera efectiva? ¿Con qué enfoque? ¿Existe una única manera correcta de hacerlo? A ver, veamos lo que comentan. Por aquí Marta Gutiérrez dice, para mí es importante adaptarse. No todos los proyectos funcionan con el mismo método. Muy bien, Marta, excelente. La capacidad de adaptación es fundamental. Y Roberto Hidalgo comenta, creo que hay principios comunes, pero el enfoque cambia según el tipo de proyecto. Exactamente, Roberto. La gestión de proyectos no es una receta fija, sino un conjunto de herramientas y marcos de trabajo que debemos saber aplicar con inteligencia, según el tipo de proyecto, el entorno, el equipo y los objetivos. Y en el mundo actual, podemos hablar de tres enfoques principales de gestión: el tradicional, el ágil y el híbrido. Antes de entrar en detalle, les planteo esta imagen. Gestionar un proyecto es como navegar un barco. Hay quienes prefieren un mapa preciso, planificado desde el inicio hasta el final. Otros prefieren avanzar por tramos, ajustando la ruta en cada etapa. Y hay quienes combinan ambos estilos. Y así, justamente, se comportan estos tres enfoques. Enfoque tradicional. Este es el modelo clásico, también llamado modelo en cascada o waterfall. Es un enfoque estructurado, secuencial y muy planificado desde el inicio. Se define claramente qué se va a hacer, en qué orden, con qué recursos y en cuánto tiempo. Cada fase del proyecto debe completarse antes de pasar a la siguiente. Primero se analiza, luego se diseña, después se implementa, luego se prueba y finalmente se entrega. Este enfoque es muy útil cuando el proyecto está bien definido desde el inicio. Los requerimientos no cambiarán mucho. El entorno es estable y predecible. Hay necesidad de cumplir normativas o procesos formales, por ejemplo, en construcción, ingeniería, proyectos públicos. Ventajas: mayor control desde el inicio, fácil de documentar. Resultados bien estructurados. Desventajas: dificultad para adaptarse a cambios, proceso rígido, poca participación del cliente durante la ejecución. Enfoque ágil. Aquí la lógica cambia completamente. El enfoque ágil parte de la idea de que los cambios son inevitables y que el valor del proyecto puede y debe entregarse en partes pequeñas, de forma iterativa e incremental. En lugar de planear todo desde el inicio, se avanza en ciclos cortos llamados sprints, en los que se entrega un producto parcial pero funcional, se recibe retroalimentación y se mejora. Este enfoque es ideal cuando el proyecto tiene alta incertidumbre, los requerimientos cambian constantemente, se necesita entregar resultados rápidamente, se quiere involucrar al cliente durante todo el proceso. Ejemplos comunes: desarrollo de software, productos digitales, soluciones creativas, innovación tecnológica. Ventajas: alta flexibilidad y adaptación, retroalimentación continua, entregas tempranas de valor. Desventajas: requiere equipos autónomos y disciplinados. Puede ser difícil de escalar en grandes organizaciones. No siempre es adecuado para proyectos con alta rigidez normativa.
Algunas metodologías ágiles que probablemente han escuchado son Scrum, Kanban, XP, Extreme Programming. De hecho, en el siguiente módulo hablaremos de todas ellas en profundidad. Enfoque híbrido. Y como en la vida, también hay puntos intermedios. El enfoque híbrido combina lo mejor del enfoque tradicional con la agilidad. Es como tener un plan general claro, pero ser flexibles en su ejecución. Se establecen metas y estructura desde el inicio, pero se dejan espacios para iteraciones, ajustes y retroalimentación constante. Se aplica mucho en proyectos corporativos que necesitan estructura por un lado, pero también deben adaptarse a un entorno competitivo y cambiante. Ventajas. Equilibrio entre control y flexibilidad. Aceptación más fácil en organizaciones tradicionales. Mejora continua sin perder rumbo. Desventajas. Puede generar confusión si no se definen bien los límites. Requiere liderazgo y comunicación sólida. No todos los equipos están preparados para gestionar dos lógicas al mismo tiempo. Entonces, ¿cuál es el mejor enfoque? La respuesta es el que mejor se adapte a tu proyecto, a tu equipo y a tu contexto. Si trabajas en una obra pública con regulaciones estrictas y tiempos fijos, probablemente el enfoque tradicional sea el más adecuado. Si estás desarrollando una app con requerimientos que cambian cada semana, el enfoque ágil es tu mejor aliado. Y si estás liderando un programa empresarial con diversas áreas involucradas, quizás un enfoque híbrido sea el más sensato. Ser un buen gestor de proyectos no es casarse con una metodología. Es saber cuándo usar cada una y cómo adaptarla con criterio. Y eso es parte de lo que hace a este campo tan desafiante y a la vez tan apasionante. Vamos ahora con nuestra pregunta. ¿Cuál de los siguientes escenarios se ajusta mejor al uso de un enfoque ágil de gestión de proyectos? A. Construcción de una planta hidroeléctrica con planos y contratos definidos desde el inicio. B. Desarrollo de un software educativo que requiere ajustes frecuentes según la retroalimentación de usuarios. C. Fusión de dos empresas bajo supervisión legal y financiera. D. Elaboración de un informe técnico final para una auditoría externa. Tómense un momento. Y la respuesta correcta es la B. Desarrollo de un software educativo que requiere ajustes frecuentes según la retroalimentación de usuarios. Porque ese escenario requiere flexibilidad, entregas parciales, mejoras continuas y adaptación constante. El terreno perfecto para aplicar un enfoque ágil. Vamos con el tema 5. Roles dentro de un proyecto. Sponsor, stakeholders, project manager, equipo técnico. Hasta ahora hemos hablado de muchas cosas importantes. ¿Qué es un proyecto, sus etapas, sus tipos y los enfoques más adecuados para gestionarlo? Y probablemente en cada parte hayan estado imaginando ejemplos reales o proyectos que ustedes han vivido. Pero déjenme decirles algo con total claridad. Ningún proyecto se hace solo, nunca. Los proyectos no son documentos, ni cronogramas, ni software de gestión. Los proyectos son, ante todo, personas que interactúan para lograr un objetivo común. Y como en toda organización humana, en un proyecto cada persona tiene un rol específico. Saber quién hace qué, quién decide, quién supervisa, quién ejecuta. Eso es vital para que un proyecto avance con orden, fluidez y responsabilidad. Así que hoy vamos a enfocarnos en eso. Los principales roles que existen dentro de un proyecto. Antes que nada, ¿por qué es tan importante definir los roles? Los leo en el chat. A ver, veamos lo que comentan. Por aquí Karina López dice, porque así cada persona sabe qué le toca hacer y no se duplican tareas. Muy bien, Karina. Y Diego Fernández comenta, porque si no se definen los roles, después nadie asume la responsabilidad cuando algo sale mal. Muy buen punto, Diego. Porque cuando no hay claridad en los roles, aparecen los conflictos, los vacíos, las tareas duplicadas, los retrasos y la confusión. ¿Han estado en un proyecto donde nadie sabía realmente quién aprobaba las decisiones? ¿O donde todos opinaban, pero nadie tomaba responsabilidad? Esa sensación de todos hacen todo y nadie hace nada es una señal de que los roles no están bien definidos. Vamos a repasar los 4 roles más importantes en la mayoría de los proyectos. Obviamente pueden existir más, dependiendo del tamaño o complejidad, pero estos 4 son los pilares. Sponsor, patrocinador.
Este es quien autoriza y respalda el proyecto. Suele ser una figura de alto nivel en la organización, como un gerente, un directivo o una autoridad institucional. El sponsor es quien dice, este proyecto se hace. Es quien consigue los recursos, abre puertas, defiende el proyecto ante otras áreas y apoya al project manager cuando hay barreras políticas o estructurales. No está metido en las tareas del día a día, pero su rol es estratégico. Si no hay sponsor, el proyecto queda a la deriva. Y si el sponsor no está comprometido, el equipo lo siente y el proyecto se resiente. Stakeholders, partes interesadas. Esta palabra es clave y muchas veces se usa mal o se pasa por alto. Un stakeholder es cualquier persona o grupo que pueda afectar o verse afectado por el proyecto. Esto incluye clientes, proveedores, autoridades, comunidad local, equipos internos, usuarios finales, medios de comunicación, opositores potenciales. Algunos stakeholders apoyan el proyecto, otros lo observan con cautela, algunos lo cuestionan o incluso lo bloquean. Por eso, identificarlos desde el inicio y comunicarse con ellos de forma estratégica es una parte fundamental de la gestión del proyecto. Porque un proyecto puede estar bien planificado, pero si no logra alinear a sus stakeholders, puede fracasar igual. Project Manager, líder o gerente del proyecto. Esta es la figura central del equipo. Es la persona que coordina todos los elementos del proyecto y vela por su cumplimiento. El Project Manager no solo administra el cronograma o el presupuesto. Su trabajo es mucho más que técnico. Es gestionar equipos, riesgos, expectativas, conflictos, decisiones, comunicación. Es el puente entre el equipo técnico, el sponsor, los stakeholders y los resultados. Para que un Project Manager sea efectivo, necesita habilidades de liderazgo, pensamiento estratégico, conocimiento técnico básico del proyecto, capacidad de comunicación clara, gestión del cambio, organización y disciplina. Un buen Project Manager no lo hace todo, pero se asegura de que todo se haga como corresponde. Equipo técnico o equipo ejecutor. Aquí están los que realmente hacen el trabajo técnico del proyecto. Diseñadores, ingenieros, programadores, capacitadores, consultores, especialistas, operarios. Depende del tipo de proyecto. El equipo técnico convierte la planificación en realidad. Son quienes generan los entregables, los productos, los informes, los sistemas, las estructuras. Y es fundamental que este equipo sepa exactamente qué se espera de ellos, tenga acceso a los recursos necesarios, se comunique de forma fluida con el Project Manager, reciba retroalimentación clara y oportuna. Un equipo técnico confundido, desmotivado o mal coordinado puede hacer que el mejor proyecto en papel se vuelva caótico en la práctica. ¿Cómo se relacionan entre sí? El sponsor apoya y da autoridad. El Project Manager coordina. El equipo técnico ejecuta. Los stakeholders observan, influyen, apoyan o cuestionan. Y si todos entienden su rol, el proyecto fluye. Si alguno no lo entiende o no lo cumple, tarde o temprano el problema se hace evidente. Les propongo un pequeño ejercicio mental. Piensen en un proyecto que hayan vivido. ¿Podrían identificar claramente quién fue el sponsor? ¿Hubo un líder de proyecto definido? ¿Sabían quiénes eran los stakeholders más influyentes? ¿El equipo técnico tenía claridad sobre su rol? Si alguna de esas preguntas genera dudas, probablemente ese proyecto tuvo más complicaciones de las necesarias. Por eso es tan importante este tema, porque gestionar un proyecto no es solo hacer tareas, es entender a las personas que forman parte del proceso. Y en muchos casos, el éxito no está en el cronograma, sino en las relaciones humanas que lo sostienen. Vamos con la pregunta, colegas. ¿Cuál de los siguientes roles tiene la responsabilidad de garantizar los recursos y respaldo estratégico para que un proyecto avance? A. Sponsor. B. Equipo técnico. C. Project Manager. D. Stakeholder externo. Y la respuesta correcta es la A. El sponsor. Es quien respalda, financia, autoriza y da legitimidad al proyecto. Sin él no hay motor ni protección institucional para avanzar. Empecemos con el tema 6. Introducción al PMI y al PMBOK. Y ahora que entendemos quién es quién en un proyecto, el siguiente paso es ver cuáles son los marcos de referencia que nos ayudan a estructurar todo este trabajo. Sí, hablo de los estándares internacionales.
¿Existe alguna guía o estándar global que oriente cómo se deben gestionar los proyectos? Y la respuesta es sí. Existen marcos de referencia reconocidos internacionalmente que proporcionan estructura, lenguaje común y buenas prácticas para gestionar proyectos de cualquier tipo, en cualquier industria y en cualquier parte del mundo. Y dentro de esos marcos hay dos nombres que necesitamos conocer sí o sí: el PMI y el PMBOK. Empecemos por el PMI. El PMI, cuyas siglas en inglés significan Project Management Institute, es una organización sin fines de lucro fundada en 1969 en Estados Unidos y actualmente con presencia en más de 200 países. ¿Y cuál es su propósito? El PMI se dedica a profesionalizar la gestión de proyectos. Eso incluye establecer estándares globales, publicar guías y herramientas, certificar profesionales, promover la investigación, fomentar comunidades de práctica. Gracias al PMI, hoy podemos hablar de gestión de proyectos como una disciplina formal, con principios, buenas prácticas, ética, lenguaje técnico y evolución continua. Una de sus principales aportaciones es, justamente, el PMBOK. ¿Qué es el PMBOK? El PMBOK es la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos, siglas de Project Management Body of Knowledge. Es un documento vivo, es decir, se actualiza con el tiempo, que recoge las buenas prácticas más reconocidas y utilizadas en la gestión de proyectos a nivel mundial. Piensa en él como un mapa de ruta, una caja de herramientas, una brújula profesional. El PMBOK no te dice exactamente qué hacer paso a paso, porque no es un manual de instrucciones cerrado. Más bien te dice: mira, esto es lo que ha funcionado a nivel internacional, esto es lo que deberías considerar, esto es lo que otros profesionales han usado con éxito. Y a partir de ahí, tú eliges, adaptas, aplicas. ¿Qué contiene el PMBOK? Durante muchos años, el PMBOK se estructuró en base a áreas de conocimiento como gestión del alcance, gestión del tiempo, gestión del costo, gestión de la calidad, gestión de los riesgos, gestión de los interesados, gestión de los recursos, gestión de las comunicaciones, gestión de la integración, gestión de las adquisiciones. En versiones más recientes, como la séptima edición, el enfoque se ha vuelto más basado en principios, reconociendo que los proyectos son cada vez más complejos, adaptativos y multidisciplinarios. Se introducen conceptos como pensamiento sistémico, liderazgo adaptativo, enfoque centrado en valor, ciclos de vida personalizados, equipos autogestionados. Es decir, el PMBOK no se ha quedado estancado. Se ha ido actualizando para mantenerse relevante y aplicable en entornos cambiantes, donde ya no basta con controlar un cronograma, sino que hay que gestionar la incertidumbre, la innovación y el impacto. ¿Por qué es importante conocerlo? Antes de responder, me gustaría saber qué piensan ustedes. Escriban en el chat, en una frase corta: ¿por qué creen que es importante conocer una guía como el PMBOK? Los leo en el chat. A ver, veamos lo que comentan. Por aquí Natalia Pérez dice: porque nos da un orden y una referencia para trabajar los proyectos. Muy bien, Natalia, justamente nos ayuda a no improvisar todo desde cero. Y Héctor Delgado comenta: porque así hablamos el mismo idioma con otros profesionales de proyectos. Muy bien, Héctor. Porque aunque no todos los proyectos se gestionen según el PMBOK, conocerlo es una ventaja competitiva profesional. Te permite usar un lenguaje técnico validado, presentarte con mayor confianza ante clientes y jefaturas, aplicar mejores prácticas de forma ordenada, acceder a certificaciones internacionales, como la PMP, que otorga el mismo PMI, comunicarte con otros profesionales del mundo que usan las mismas bases. Además, conocer el PMBOK no significa volverse rígido o burocrático. Al contrario, permite adaptar herramientas a distintos tipos de proyectos, con flexibilidad pero sin perder estructura. ¿Quién debería estudiar el PMBOK? Prácticamente cualquier persona que esté gestionando proyectos de forma frecuente o formal. Líderes de área, coordinadores, consultores, emprendedores, funcionarios públicos, gerentes, gestores sociales o tecnológicos. Es una guía pensada para todos los sectores y todos los tamaños de proyecto. Ahora, algo importante. No necesitas memorizar todo el PMBOK. No es una prueba de memoria. Lo importante es entender su lógica, su filosofía y su utilidad como herramienta.
Y si más adelante alguien decide certificarse como PMP, Project Management Professional, entonces sí, se profundiza mucho más. Pero para usarlo en la práctica, basta con conocer su estructura, entender sus principios y familiarizarse con sus enfoques. Entonces, si el proyecto es como un barco, y tú eres quien lo lidera, el PMBOK es la carta de navegación. No te dice exactamente a qué puerto llegar, pero sí cómo hacerlo de forma profesional, ordenada y con mejores resultados. Y ahora, vamos con nuestra pregunta de cierre. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor al PMBOK? A. Es una metodología rígida que se debe seguir al pie de la letra. B. Es un software de gestión de proyectos creado por el PMI. C. Es una guía exclusiva para proyectos tecnológicos. D. Es un conjunto de buenas prácticas para gestionar proyectos de manera profesional. Y la respuesta correcta es la D. Es un conjunto de buenas prácticas para gestionar proyectos de manera profesional. Ni es un software, ni es rígido, ni es exclusivo de un sector. Es una guía que puedes adaptar a tu realidad y que ha sido construida con la experiencia de miles de profesionales en todo el mundo. Vamos con el tema 7, la función de la Oficina de Proyectos, PMO. Este tema es uno que marca un antes y un después en muchas organizaciones. Porque cuando una empresa, una institución pública, una ONG o incluso una universidad empieza a manejar más de un proyecto a la vez, aparece una necesidad clave: organizar, supervisar y alinear todos los proyectos con la estrategia general. Y ahí entra en juego la figura que vamos a estudiar hoy, la famosa PMO, u Oficina de Proyectos. Ahora, quiero que imaginen esto. Una organización tiene 10 proyectos en marcha al mismo tiempo. Uno es de tecnología, otro de infraestructura, otro de capacitación, otro de mejora interna, cada uno con su equipo, su cronograma, su presupuesto, su responsable. Y de pronto surgen estas preguntas. ¿Quién asegura que todos esos proyectos están alineados con los objetivos estratégicos de la organización? ¿Quién garantiza que no se dupliquen esfuerzos ni recursos? ¿Quién pone orden, controla el avance, estandariza procesos? Los leo en el chat. A ver, veamos lo que comentan. Por aquí Carolina Muñoz dice: al final todos compiten por los mismos recursos y nadie tiene claro qué es prioridad. Muy bien, Carolina. Eduardo Salinas: he visto que cada área trabaja a su manera y es difícil tener una visión completa de todos los proyectos. Exactamente, Eduardo, muy buena observación. Entonces, ¿qué es una PMO? Una PMO, por sus siglas en inglés, Project Management Office, es una unidad dentro de una organización que se encarga de centralizar, coordinar y mejorar la gestión de los proyectos. No gestiona un solo proyecto, sino que coordina el conjunto de proyectos activos y establece estándares, metodologías, herramientas y prácticas comunes. En otras palabras, es el centro de operaciones de los proyectos de una organización. Y ojo, no todas las organizaciones tienen una PMO, pero cada vez más entienden su valor. ¿Qué hace una PMO? La PMO puede tener distintas funciones, dependiendo de su madurez y del nivel de autonomía que tenga. Pero en general, sus funciones más comunes son: estandarizar metodologías de gestión. La PMO define cómo deben planificarse, ejecutarse y cerrarse los proyectos dentro de la organización. Así se evita que cada equipo trabaje a su manera, sin orden ni consistencia. Capacitar y asesorar a los equipos de proyecto. Muchas PMO brindan formación interna, ayudan a mejorar cronogramas, asesoran en gestión de riesgos y acompañan a los líderes de proyecto. Supervisar el portafolio de proyectos, es decir, tener una visión global. ¿Qué proyectos hay en curso? ¿En qué etapa están? ¿Qué recursos usan? ¿Cuáles tienen problemas? Alinear los proyectos con la estrategia organizacional. Esto es clave, porque a veces los proyectos crecen como islas, sin conexión con los objetivos centrales. La PMO ayuda a priorizar, a enfocar esfuerzos y a tomar decisiones estratégicas. Ser un centro de información y mejora continua. Recolecta datos, mide desempeño, comparte lecciones aprendidas y mejora la gestión a lo largo del tiempo. Veamos los tipos de PMO. PMO de soporte. Brinda herramientas, plantillas, asesoramiento.
Es una guía, pero no impone. Se adapta a organizaciones que están empezando a formalizar su gestión de proyectos. PMO de control. Tiene un poco más de autoridad. Supervisa, revisa cronogramas, valida entregables. Asegura que los proyectos cumplan con ciertos estándares mínimos. PMO directiva o estratégica. Esta es la más avanzada. Toma decisiones, gestiona recursos a nivel global, prioriza proyectos y los vincula directamente con la alta dirección. ¿Una es mejor que otra? No necesariamente. Lo importante es que la PMO esté alineada con la madurez y cultura de la organización. ¿Qué beneficios ofrece una PMO? Mayor eficiencia en la ejecución de proyectos, reducción de errores y duplicidades, visión estratégica de todos los esfuerzos en curso, mejora continua en herramientas y procesos, toma de decisiones basada en datos y evidencia, mayor transparencia y rendición de cuentas. Además, una buena PMO contribuye a crear una cultura de gestión de proyectos en toda la organización. No todo es color de rosa. Una PMO puede enfrentar resistencias, especialmente si los equipos están acostumbrados a trabajar de forma autónoma. También puede sufrir falta de autoridad, escasos recursos o quedar atrapada en una función meramente burocrática. Por eso, una PMO exitosa necesita apoyo claro de la alta dirección, talento profesional con experiencia real en gestión de proyectos, capacidad de adaptación y mejora continua, una comunicación efectiva con todas las áreas. En resumen, la PMO no viene a reemplazar a los equipos de proyectos, sino a apoyarlos, coordinarlos y hacerlos más efectivos. Es como el centro de control de un aeropuerto. No vuela los aviones, pero asegura que todos despeguen, vuelen y aterricen de forma segura, ordenada y alineada con el plan de vuelo general. Vamos ahora con la pregunta. ¿Cuál de las siguientes funciones es propia de una oficina de proyectos, PMO? A. Supervisar el portafolio de proyectos y alinear esfuerzos con la estrategia organizacional. B. Ejecutar todas las tareas técnicas de cada proyecto. C. Aprobar el financiamiento de proyectos sin intervención de la dirección. D. Sustituir al Project Manager en la toma de decisiones operativas. Y la opción correcta es la A. La PMO no ejecuta directamente ni reemplaza al líder del proyecto. Su función es supervisar, coordinar, alinear y mejorar los procesos globales de gestión. Avancemos al tema 8. Factores críticos de éxito y causas comunes de fracaso en proyectos. Como nos dice el nombre, vamos a hablar de lo que hace que un proyecto tenga éxito o fracase. Y te lo adelanto desde ahora, el éxito de un proyecto no es un accidente. Así como el fracaso tampoco es un misterio sin explicación. Ambos, el éxito y el fracaso, se pueden entender, anticipar e incluso gestionar si sabemos mirar con atención. Quiero comenzar con una pregunta para que la reflexionen internamente. ¿Alguna vez han formado parte de un proyecto que parecía tener todo para triunfar y sin embargo terminó en nada? ¿O de uno que comenzó con dudas, con poco presupuesto, con un equipo limitado y contra todo pronóstico terminó siendo un éxito? Los leo en el chat. A ver, veamos lo que comentan. Por aquí Lorena Castillo. Sí, participé en un proyecto que tenía buen financiamiento y apoyo, pero por mala organización al final no se logró lo que se esperaba. Muy bien, Lorena. Y Miguel Arévalo. En mi caso fue al revés, un proyecto pequeño, casi piloto, con pocos recursos, pero con un equipo muy comprometido, y terminó siendo un caso de éxito en la institución. Excelente ejemplo, Miguel. Estas experiencias nos enseñan que los proyectos no se definen solo por su presupuesto o su tecnología. Se definen por algo mucho más profundo, la forma en que se gestionan y las decisiones humanas que los acompañan. ¿Qué es un proyecto exitoso? Muchos creen que un proyecto exitoso es el que se termina, pero eso no basta. Un proyecto exitoso es aquel que cumple con sus objetivos, se entrega a tiempo, dentro del presupuesto, con la calidad esperada y, esto es clave, genera valor. Y aquí la palabra clave es valor. Hay proyectos que terminan técnicamente bien, pero no generan ningún cambio real. Y hay otros que, incluso con ajustes, logran transformar organizaciones, comunidades, culturas enteras.
Entonces el éxito no es solo técnico, es estratégico, humano y contextual. Ahora sí, vamos a identificar algunos de los elementos que, cuando están presentes, aumentan significativamente las probabilidades de que un proyecto sea exitoso. Objetivos claros desde el inicio. Parece básico, pero es increíble cuántos proyectos empiezan sin una definición clara de lo que quieren lograr. Un buen objetivo debe ser específico, medible, alcanzable, relevante y con un plazo definido. Si el equipo no sabe con certeza qué se espera entregar, cómo se medirá el éxito y cuándo debe hacerlo, todo lo demás se desordena. Apoyo real de la alta dirección. No se trata solo de que un jefe diga sí, hagan el proyecto. El respaldo institucional significa tener un sponsor activo, alguien que defiende el proyecto, lo respalda con recursos y está dispuesto a tomar decisiones difíciles cuando sea necesario. Un liderazgo comprometido y presente. El liderazgo es probablemente el factor humano más determinante. Un buen project manager no solo organiza tareas, sino que motiva al equipo, resuelve conflictos, toma decisiones, escucha a los involucrados y mantiene el foco. Liderar un proyecto no es tarea sencilla, pero cuando el liderazgo es sólido, el equipo avanza incluso en medio de la tormenta. Comunicación constante y efectiva. Aquí no hablamos solo de tener reuniones, hablamos de que la información llegue a tiempo, sea clara, se comparta con todos los que deben saberla, y se escuche también lo que los demás tienen que decir. Proyectos con mala comunicación suelen llenarse de malentendidos, decisiones poco informadas y pérdida de tiempo. Y lo peor, generan desconfianza, buena planificación y realismo operativo. Planificar no es hacer listas de tareas, es diseñar un camino lógico, coherente y posible para llegar a la meta. La planificación debe contemplar los recursos disponibles, los tiempos reales, los posibles cuellos de botella y los riesgos. Un proyecto que parte de supuestos erróneos está condenado a correr detrás de sí mismo todo el tiempo. Gestión proactiva de los riesgos. Riesgos va a haber siempre. Lo importante es que los identifiquemos a tiempo y pensemos qué hacer si ocurren. Una gestión de riesgos seria no elimina los problemas, pero sí evita sorpresas fatales. Un equipo motivado, competente y empoderado. Nada funciona si el equipo no funciona. Un proyecto necesita personas que sepan lo que hacen, pero también que crean en el propósito del proyecto. Que se sientan escuchadas, valoradas y parte de algo más grande. El talento no basta si no hay compromiso. Y el compromiso se construye con liderazgo, cultura organizacional y una visión compartida. Ahora bien, ¿qué pasa cuando las cosas no salen bien? Piénsenlo en algún proyecto que hayan vivido y escriban en el chat. ¿Qué suele pasar cuando el proyecto empieza a desviarse o cuando no se logran los resultados esperados? Los leo en el chat. A ver, veamos lo que comentan. Por aquí Natalia Herrera. Lo que he visto es que empiezan las culpas. Todos señalan a todos y nadie asume realmente la responsabilidad. Muy cierto, Natalia. Cuando no hay claridad en la gestión, es común que aparezca ese juego de culpas. Y José Antonio Rivas. En mi experiencia, se pierde la motivación del equipo y al final el proyecto se deja a medias o se cierra sin evaluar qué pasó. Gracias, José Antonio, es un punto clave. Muchas veces los proyectos fracasan no por falta de dinero ni por problemas técnicos, sino por errores evitables, repetidos y subestimados. Veamos algunos. Falta de definición del alcance. El famoso scope creep aparece cuando nadie tiene claro qué se debe entregar. El proyecto empieza a cambiar sobre la marcha, se agregan tareas, se modifican entregables, y todo se vuelve confuso. Un alcance mal definido es una bomba de tiempo. Cronogramas mal diseñados, tiempos irreales, tareas mal secuenciadas, ausencia de puntos de control, todo eso lleva a retrasos, presión innecesaria y, a veces, cancelación del proyecto. No hay nada más estresante que correr contra un calendario mal hecho. Cambios constantes de dirección o liderazgo. Un proyecto no puede avanzar si cambia de rumbo cada semana, y mucho menos si cambia de líder constantemente, o si las decisiones vienen de diferentes voces sin coordinación. Desconexión con los beneficiarios. Cuando el proyecto se diseña desde un escritorio, sin hablar con quienes realmente usarán o vivirán sus resultados, el riesgo de rechazo o inutilidad es altísimo. Un proyecto que no escucha a su entorno fracasa por muy bien ejecutado que esté. Falta de recursos o apoyo político. Esto es crítico en proyectos del sector público.
Aunque el equipo tenga la mejor disposición, si no hay presupuesto, soporte o respaldo institucional, el proyecto queda paralizado. Cultura organizacional resistente al cambio. Muchas veces el proyecto falla no porque esté mal hecho, sino porque la organización no está preparada para recibirlo. Hay miedo, hay hábitos arraigados, hay falta de liderazgo para el cambio. Y sin gestión del cambio, incluso el mejor proyecto puede terminar en el cajón. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? Escriban en el chat. Por aquí Marisol Andrade dice que no basta con tener recursos. Si no hay buena planificación y seguimiento, el proyecto puede fracasar igual. Muy bien, Marisol, exactamente. Y Hernán Velázquez. Que un buen equipo comprometido y una gestión ordenada pueden sacar adelante incluso proyectos que al inicio parecen débiles. Excelente, Hernán, muy buena reflexión. En resumen, lo que podemos aprender es que el éxito de un proyecto no depende de una sola persona ni de una sola decisión. Depende de una serie de factores que deben alinearse y que nosotros, como gestores, debemos identificar, fortalecer y proteger. Y lo más importante, el éxito no es algo que se espera al final, es algo que se construye desde el primer día. Vamos con nuestra pregunta. ¿Cuál de las siguientes situaciones representa una causa común de fracaso en un proyecto? A. El equipo técnico está bien capacitado y motivado. B. El proyecto tiene respaldo institucional y liderazgo firme. C. El alcance del proyecto es ambiguo y cambia constantemente. D. Se establecen canales de comunicación claros y permanentes. Y la respuesta correcta es la C. Un alcance poco claro y en constante cambio es una de las causas más frecuentes de fracaso en los proyectos, porque desestabiliza al equipo, afecta los plazos y diluye los objetivos. Bueno, señores, antes de cerrar mi intervención, quiero felicitarlos sinceramente por su compromiso, su participación activa y la calidad de sus aportes. De verdad se nota que hay mucho interés y experiencia detrás de cada comentario. Y eso enriquece muchísimo este módulo 1. Estrategias para la gestión moderna de proyectos. Como les comentamos al inicio, se les asignará un trabajo para consolidar lo aprendido el día de hoy. Nuestra anfitriona Verónica les explicará en unos momentos en qué consiste, cuáles son las indicaciones y también los pasos para registrar su asistencia. Los dejo ahora con Verónica. Estén muy atentos a las instrucciones que vienen a continuación. Adelante, Verónica. Muchas gracias, profesor. Muy bien, colegas. ¿Qué les pareció la clase de hoy? Vamos escribiendo en el chat. Excelente. Juan Gómez nos dice que le pareció muy interesante y clara la forma de explicar el ciclo de vida del proyecto. Y también Carla Fernández comenta que le ayudó mucho a diferenciar cada fase y a entender en cuál se encuentran sus proyectos actualmente. Y veo que Evelyn Morales pregunta por el trabajo que se mencionó al inicio. Muy bien, colegas. Entonces vamos con las indicaciones. No se preocupen por anotar todo ahora, porque una vez que completen su asistencia, se les enviarán las indicaciones del trabajo para que puedan desarrollarlo con calma. En esta actividad, ustedes asumirán el rol de gestores de proyectos y aplicarán lo visto en este módulo 1 a un caso sencillo de proyecto interno. Han sido designados como responsables de un proyecto de mejora interna en una organización. Implementar un sistema más ordenado para registrar y hacer seguimiento a las solicitudes o reclamos de usuarios. Hoy todo se maneja por correos, llamadas y mensajes sueltos, y el objetivo es tener un registro más claro y dar una mejor atención. Lo que deberán elaborar, en forma breve, es lo siguiente. Descripción del proyecto. ¿Por qué esto es un proyecto y no una operación rutinaria? ¿Qué tipo de proyecto consideran que es? Por ejemplo, tecnológico, de mejora interna, organizacional. ¿En qué fase del ciclo de vida dirían que se encuentra actualmente? Inicio, planificación, ejecución, monitoreo o cierre. ¿Y por qué? Riesgos y enfoque de gestión. Identifiquen 3 riesgos principales que podrían afectar este proyecto. Para cada riesgo, indiquen una acción de respuesta o plan de respaldo. Señalen qué enfoque de gestión consideran más adecuado para este caso, tradicional, ágil o híbrido, y explíquenlo en 1 o 2 frases.
En el módulo 2, Planificación y organización efectiva de proyectos, revisaremos este trabajo a partir de sus respuestas en clase. No habrá una entrega formal. La evaluación se realizará durante la sesión, en función de cómo expliquen y justifiquen sus decisiones. Y para quienes no alcancen a anotar todas las indicaciones, no hay problema. El caso les aparecerá automáticamente después de que registren su asistencia, para que puedan leerlo con calma. Ahora, ¿cómo deben marcar su asistencia? En unos momentos aparecerá un botón que dice «Marcar asistencia». Al hacer clic en ese botón, serán redirigidos a un formulario donde deberán colocar su nombre completo y luego enviarlo. Una vez enviada la asistencia, esta quedará registrada correctamente y de inmediato aparecerá el trabajo del día de hoy para que puedan revisarlo y comenzar a desarrollarlo. Además, les recomiendo agregar una alarma o recordatorio para conectarse puntualmente a la clase del módulo 2, Planificación y organización efectiva de proyectos. Bien, colegas, en este momento ya está apareciendo el botón de Marcar asistencia. Ya pueden darle clic y registrarse colocando sus nombres completos. Sin más que decir, me despido. No olviden colocar su alarma para conectarse a la clase del módulo 2. Nos vemos en el siguiente módulo.